Salmo 42. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo los primeros 5 versículos para la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Señor, añade bendición a su palabra. Bueno, gracias. Y he titulado este mensaje: un alma sedienta. Un alma sedienta. Amén. Y como ya lo hemos visto y lo hemos estudiado, que los salmos son oraciones. Amén. Cada salmo es una oración que el salmista compuso. Una oración que buscaba de acercarse a Dios, buscaba de buscar una respuesta en Dios por medio de esta oración, de este cántico. Amén. Son oraciones cantadas. Que hablamos que el salmista David tiene el 75% de estos salmos compuestos por él. Pero este Salmo 42 se le atribuye a los hijos de Coré. Amén. El Salmo 42 se le atribuye a los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Los hijos de Coré pertenecían a la tribu de Leví. La tribu de Leví era la tribu que Jehová escogió para que le sirvieran a él en el templo. Eran los salmistas. Amén. La tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, el Señor escogió a la tribu de Leví para que le sirvieran, para que estuvieran delante de él y le sirvan en los cánticos y en toda la preparación, en el sacerdocio y en todo lo que tenía que ver con la casa de Jehová, con el templo de Jehová. Amén. Para eso estaba la tribu de Leví. Y este salmo se le atribuye a ellos. Pero es importante saber que de la forma como está escrito el salmo, pareciera no que se le atribuye a la tribu de Leví porque fue un levita que lo escribió. Habla como de manera personal, no habla de varios, no habla de una tribu en general, habla de como de particularmente una persona que está delante de Jehová haciendo un clamor. O sea, estamos hablando de un levita, de uno de los hijos de Coré, que andaba en una situación y él clamaba a su Dios. Amén. Y él se compara y pone nada más y nada menos la comparación con un siervo. Óigase bien, porque el salmo comienza diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sabemos que el ciervo es un animal muy peculiar que habita en el bosque. Amén. Y los machos tienen grandes cuernos. Y este animal, sobre todo en el tiempo de escasez, es un animal que bota un olor muy fuerte, y ese olor permite que sea presa fácil de los depredadores del bosque. Y es un animal que cuando brota mucho ese olor es porque tiene tiempo sin estar en corrientes de agua. O sea, ha caminado, ha recorrido mucho el bosque, ha caminado mucho el bosque, pero no ha conseguido agua para saciar su sed y para calmar ese olor tan fuerte que sale de él. Y cuando este animal está en esa condición es porque carece de agua.
este animal necesita de la corriente, no solo del agua para beber, necesita de corriente de agua, porque él necesita sumergirse en la corriente. Porque cuando él se sumerge en la corriente, su olor que lo hace vulnerable, desaparece. Amén. Y necesita beber agua. Y cuando ellos tienen esta necesidad, ellos hacen un bramido. Ellos hacen como si estuvieran clamando muy fuerte y muy desesperante por la necesidad, por la sed que tienen y la necesidad que tienen de la corriente de las aguas. Se sienten vulnerables, saben que están en peligro, saben que cualquier depredador va a venir, lo va a acechar, lo va a matar, lo va a comer, por el olor que emana. Entonces, le da por gemir, le da por llorar, le da por gritar, por hacer un bramar, se le dice. Por la necesidad de esa agua para poder sobrevivir. Y este hombre, este levita, sabe y se da cuenta de la necesidad que tiene de Dios, que tiene una necesidad muy grande, que está a la vista del enemigo, porque es un levita, según el Salmo, es un levita que se apartó de las cosas de Dios. Y ya lo vamos a ver más adelante, que lo sabe. Y que era vulnerable. Y que era vulnerable nada más y nada menos, con peligro en su vida. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y resulta que él empieza a compararse como ese siervo vulnerable que brama, que su vida corre peligro, que necesita desesperadamente la corriente del agua. La corriente del agua. Y sabemos que la palabra enseña que el Espíritu de Dios corre en nosotros como corrientes de agua viva. Amén. Amén. Y él dice que así como brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tiene un alma sediente, porque es un alma que está apartado de Dios, es un alma que necesita desesperadamente de Dios, porque su alma corre peligro. Porque dentro de sí él sabe, se concientizó que está peligrando su vida y necesita clamar, está angustiado, está desesperado porque los ataques del enemigo han llegado sobre él. Los ataques de Satanás lo están rodeando. Los demonios lo están desesperando, le meten pensamientos cautivos, le meten pensamientos, quítate la vida, tú no sirves, tú no vales nada, tú no sirves, sabes que lánzate al metro, sabes que tu familia no sirve, sabes que nadie te quiere, y ya son pensamientos que vienen de Satanás. Y él se concientizó que por no estar firme en las cosas de Dios, los pensamientos de Satanás los atacan. A tal punto que se dio cuenta que su vida estaba en peligro. Gloria a Dios. Pero era un peligro eminente. Tan eminente era que se comparó al ciervo cuando brama por la corriente de las aguas. Porque el ciervo es tan vulnerable que su olor lo delata y el bramido también. Él brama y él sabe que su bramido lo delata, pero no tiene otra opción, tiene que bramar. Está desesperado, está angustiado, sabe que corre peligro. Y él se compara a ese siervo, que aunque haga lo que haga, su vida sigue corriendo peligro. Y se da cuenta que necesita de aquel que una vez lo salvó, que necesita de aquel que le ha guardado durante tantos años la vida, que necesita de aquel que lo apartó para su obra, que necesita de aquel que un día lo llamó. Y se da cuenta que así como está el siervo desesperado, empezó a él
desesperarse. Su alma necesita de Dios. Y el mundo está allá afuera, la gente está allá afuera, la gente del mundo está allá afuera. Y mucha gente está desesperada, está angustiada, está quitándose la vida. No hayan qué hacer con su vida. Y están cegados. Y resulta y acontece que nuestro Señor tiene la solución. Porque el salmista dijo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él sabía que el siervo saciaba su alma, su vida, tomando el agua cuando encontrara su remedio para poder sobrevivir. Y este salmista dijo que su alma tiene sed de Dios. El agua que él necesita beber es Dios. Sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Wow. Y debemos recordar que muchas veces necesitamos ir a la palabra para buscar una solución. Nos angustiamos, nos desesperamos, no hayamos qué hacer, nos estamos volviendo locos y se nos olvida que existe una palabra que nos fue dada. Y muchas veces tenemos que recordar que necesitamos ir a la palabra, porque la palabra nos da solución y nos da respuesta para todo. Wow. Cuando el salmista dice que tengo sed de Dios, del Dios vivo, él está expresando que el mismo Dios es el agua que él necesita beber. Y el agua que tú necesitas beber es la palabra. El agua que tú necesitas beber es la presencia de Dios en tu vida. Sin esa presencia no puedes vivir. Sin esa palabra no puedes vivir. Si no bebes de Dios, no puedes seguir sustentando, no puedes seguir levantado, no puedes mantenerte de pie. Necesitas de la palabra. De modo que cuando andamos en peligro, es cuando más necesitamos de la palabra. Y este hombre, este salmista, se dio cuenta del peligro que corría su alma. Y muchas veces nos damos cuenta del peligro, ¿sabes? Pero no hacemos nada al respecto. Simple y llanamente nos quedamos en el pensamiento, nos quedamos en el olvido, nos quedamos en el asiento, nos quedamos postrados y decimos: no, ya yo no tengo solución para esto. Pero resulta que Dios nos está viendo. Resulta que el Señor está esperando que yo termine de rendir mi corazón. Porque todo está en el corazón. Cuando yo termino de rendir mi corazón, va a venir cambio a mi vida. Antes no. Y tal vez este hijo de Coré era levita, pero su corazón no estaba rectamente en el Señor. Y resulta que cuando vio el peligro, cuando se hizo realidad el peligro en su vida visible, se dio cuenta que necesitaba buscar de Dios. Y muchas veces esperamos el último momento para buscar de Dios, porque cuando estamos bien no lo buscamos. Cuando no tenemos necesidad no buscamos de Dios. Cuando no estamos en peligro, cuando todo el mundo nos quiere, cuando estamos felices, nos olvidamos de Dios. No importa Dios para qué Dios. Resulta que cuando viene el peligro, cuando viene la amenaza, cuando viene la acechanza, nos recordamos que sí necesitamos de Dios. Y muchas veces Dios permite el peligro para que te acuerdes de Él. Muchas veces Dios permite circunstancias adversas en nuestra vida para que nos acordemos de Él, para que nos acerquemos a Él. En su angustia me buscarán, el Señor. Entonces muchas veces Dios permite la angustia para que lo busques.
porque Él te ama, porque Él está a tu lado, porque Él necesita que tú le entregues verdaderamente el corazón. El siervo brama, pero tú clamas. Clama a mí, yo responderé, se le dijo a Jeremías 33:3. Clama a mí, yo responderé y te responderé. O sea, tú clamas y Dios te va a dar una respuesta. Él dice que va a responder y te va a ver cosas grandes y ocultas que no ha subido a corazón de hombre, que nadie ha visto, misterios escondidos que nadie conoce. Te lo hará ver a ti cuando tú clamas a Él. Wow. De modo que el buscar de Dios trae un beneficio. Número uno, te libra de las armas del enemigo. Porque el enemigo está rodeando tu vida. Sí, está rodeando tu vida. Y muchas veces creemos que son pensamientos de nosotros. Porque me pasó esto, porque me pasó aquello, porque nadie me para, entonces por eso. Y sacamos conclusiones. Y resulta que no solo es la conclusión, resulta que el pensamiento de Satanás que se nos metió en la cabeza. Y nosotros creemos que somos nosotros, no, y es el diablo que está trabajando en nuestra mente para que hagamos lo incorrecto, porque el fin de Él es matarnos, porque Él vino para hurtar, matar y destruir. Óigase bien, y la lucha es en el pensamiento. Ahí está la batalla campal. Si te toma la mente, te toma todo. ¿Aló? De modo que muchas veces vemos mucha gente muy tranquilo, muy calladito, muy silencioso, pero en su mente hay una guerra campal que usted no conoce. Pero una guerra campal porque el enemigo lo quiere tomar. Gloria a Dios. Pero resulta que si tú clamas a Dios, si tú buscas de Dios, si tú te arrodillas, si tú verdaderamente le entregas tu vida a Él, Él te va a librar. Él te va a dar el escudo de la fe, Él te va a dar las armas del Espíritu para que tú puedas batallar. El lleno de la salvación para que curas tu mente. Como lo dice Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante. Que está la armadura de Dios y en esa armadura está el lleno de la salvación, el que cubre toda tu mente de la acechanza del enemigo. Y por eso es el lleno de la salvación. ¿Por qué la salvación? Porque lo que te juega es la salvación de tu alma. No es cualquier cosa. Está en juego la vida. No es cualquier cosa. Por eso es el tiempo de la salvación. Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante. Para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firme, dice. Pero Dios es el único que nos puede hacer que quedemos firmes. No es nuestra fuerza, nosotros no tenemos tales fuerzas para luchar. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos mantendrá de victoria en victoria. No es con espada, no es con ejército, con su Santo Espíritu. De modo que si tú clamas, si tú vas a Él, si tú buscas su presencia y tú clamas a Él, Él te librará. Él está dispuesto a librarte. Óigase bien, a librarte. A librarte de las acechanzas del enemigo. Sí, de las acechanzas del enemigo. El único que nos puede librar de las acechanzas del enemigo es su Santo Espíritu. Nadie lo puede librar de las acechanzas del enemigo. Pero si tu corazón lo afirmas en Él, aunque el enemigo se revuelve y intente hacer lo que quiera hacer, no lo podrá hacer. Porque el día que afirmes tu corazón en Cristo Jesús, ese día venciste a Él. Ese día lo derrotaste. Gloria al Señor. Y no con tu propia fuerza. Amén. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el salmista. ¿Por qué? Porque él sabía lo que él estaba en su presencia.
mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? No comía. Su pan de día y de noche eran sus lágrimas, mientras le decían, ¿dónde está tu Dios? Y muchas veces escuchará en tu mente, ¿dónde está Dios? Mira cómo está, ¿dónde está tu Dios? El acusador. Mira lo que te pasó y dónde está Dios. Mira lo que estás pidiendo y no te llega, ¿dónde está Dios? Y el enemigo te quiere hacer dudar que mengue tu fe, que te apartes de Él y no permanezca, porque hay promesa para lo que permanece. Fíjate bien, hay promesa para lo que permanece. Juan capítulo 15, verso 7 dice que si mi palabra permanece, en mí y mi palabra permanece en usted, permanece. Pedirás lo que quieres, se te dará. Wow. Hay promesa para los que permanecen. Y el enemigo no quiere que tú permanezcas, para que en ti no se cumpla promesa. Cuando tú permaneces, óigase bien, en la palabra, y voy más específico, cuando tú permaneces en un principio bíblico, en ti está una promesa. Y Dios no es hombre para mentir. ¿Sí o no? Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Si tú agarras un principio bíblico y te montas en el principio, lo vives y permaneces ahí, Dios está comprometido con su palabra de cumplirte una promesa. Gloria a Dios. Sí. Porque tú estás permaneciendo en su palabra. Por eso Juan 15:7 dice: si permanece en mí y mi palabra permanece en usted. ¿Qué quiere decir mi palabra permanece en usted? Es que tú agarraste el principio y lo agarraste para ti, y esto es mío, y esto soy yo, y es tu forma de vivir. No lo cambias, no lo dejas, no lo olvidas, hoy sí, mañana no. No, lo vives toda la vida. Y Dios está comprometido en cumplir en ti el principio, el propósito que tiene sobre ese principio. Por tanto, el enemigo no le conviene que tú permanezcas, que tú seas permanente en la palabra, en los principios. Al enemigo no le conviene eso. Porque cuando tú no permaneces, el enemigo juega contigo. Eso no te va a llegar, eso no te va a venir. Mira cómo está. ¿Por qué? No por el enemigo, sino porque tú no vives lo que tienes que vivir. De modo que hay principios que si yo lo vivo, el Señor está comprometido en cumplir en mí su promesa. Oiga, nada más y nada menos está comprometido Dios con su palabra, con lo que Cristo dejó establecido. Gloria a Dios. De modo que nosotros debemos ser de los que permanecen. Amén. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. Y él se acordaba, óigase bien, se acordaba de cómo él guiaba a la multitud y la conducía a la casa de Dios, porque como le dije, es un levita que pertenecía al ordenamiento de la casa de Dios. Y él se acordaba que él conducía a la multitud con voces de alegría, con alabanza, con cántico. Y él se acordaba de ese momento. Y se acordaba y derramaba su alma dentro de él, le dolía. De aquel tiempo, de ese momento. Y estaba abatido, estaba afligido, estaba turbado, estaba oprimido. Por eso hace la pregunta: ¿por qué llamarles alma mía y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? Y muchas veces andamos enlutados, abatidos, oprimidos, por diferentes cosas.
Y el salmista se habló a sí mismo: ¿por qué me abates dentro de mí? ¿Por qué me turbas? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Pero él reconoció su condición. ¿Saben? Que es bello y que es hermoso y que es el principio de todo bien. Reconocer una condición. Cuando tú reconoces tu condición, es el principio de lo bueno que viene. Porque mientras que no reconozcas tu condición, seguirás empeorando cada día. Y creerás que estás bien, pero el salmista reconoció que estaba vendido, que estaba afligido, que su alma tenía sed de Dios, que corría peligro, era la presa del devorador, que estaba ya en sus manos, que no tenía salida, que estaba apartado, que estaba alejado. Él reconoció su situación. Y Dios nos llama a reconocer, cada uno a reconocer la situación en la que está delante de él, para él empezar a orar en nuestra vida. Y aparte de que reconoce su condición, lo expresa en un clamor, en un bramido, y clama por la necesidad de Dios. Y lo otro que hace es que pone toda su confianza en el Señor. Porque dice el versículo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Él decide esperar en el Señor. Él decide esperar en Dios. Dice: estoy turbado, pero he decidido esperar en Dios. Porque aún he de alabarle. No, que antes le alababa. No, aún me queda todavía. Que antes le cantó. No, todavía he de alabarle. Todavía he de adorarle. Todavía he de buscarle. Todavía es de servirle, todavía es de honrarle, todavía es de tomar la palabra y vivirla. Todavía estoy dispuesto a seguir caminando contigo, Señor. Y estando en esa condición, él pone toda su confianza en el Señor y dice: salvación mía y Dios mío. Él reconoce que Dios es su salvación. Eso. Los peligros de la vida, dígase bien, muchas veces, y la mayoría de ellos, el 80% de ellos, nos viene por consecuencia de nuestras acciones, de cómo hemos vivido la vida. El 80, el 90% de nuestros problemas son consecuencias de cómo hemos llevado la vida, culpa de nosotros mismos. Amén. Pero este salmista estuvo dispuesto a reconocer eso. Él lo reconoció y puso como esperanza a Dios para que cambiara su vida. Lo más importante de este mensaje es que usted, número uno, reconozca su condición, de que has estado apartado de Dios, de que tu vida corre peligro. Sí, corre peligro, pero es que son acechanza de por qué. Porque has llevado una vida que no le agrada al Señor. Ha sido el estilo de vida que tú has llevado. Y yo no traigo un mensaje por casualidad. Yo traigo un mensaje porque Dios está en el mensaje y le está dando a él. Gloria a Dios. Y te voy a decir algo. Número uno, tienes que reconocer que estás como estás, porque así ha sido tu estilo de vida. Son consecuencias de la vida que has llevado. No le puedes echar la culpa a nadie. Eres culpable. Si estás dispuesto a reconocer eso, dite el primer paso. Y el mejor paso es amén. Amén. ¿Están aquí? Amén. Número dos, estás dispuesto a clamar como el siervo clama. Amén. Para que Dios libre tu vida. Amén. Y número tres, estás dispuesto a poner tu confianza en el Señor, verdaderamente pararte firme en Dios y decirle: Señor, tú eres mi salvación, salva mi vida. Amén. Sea el paso que debe de dar para que me libre Dios
está diciendo todo esto? Porque Dios quiere hacer algo hermoso contigo. Dios quiere cambiar tu historia. Si no, Dios no te lo dijera. El Espíritu de Dios te ministre, te toque y te haga ver. Esta palabra viene de Dios y te puedas entender que es Dios que te está alertando, porque sabe y conoce el peligro en que estás. Porque ese pensamiento que tienes en tu mente no es tuyo, viene de Dios, viene de Satanás. Para que actúes a hacer algo que no debes hacer. Pero Dios te está alertando hoy. Dios te está llamando hoy. Dios te está diciendo que si pones en Él su confianza, eso